Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. Vamos a hablar o vamos a tratar de un tema muy interesante que, que creo que pocas personas lo visualizamos, sobre todo ahorita que a lo mejor en México no le hemos dado tanto auge a nivel general, el tema de todos los autos eléctricos, el tema de la industria, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que se vienen? ¿Cuáles son esas oportunidades? Independientemente, repito, de lo que la lectura de este sexenio nos esté dando, creo que la tendencia a nivel global nos invita a movernos hacia allá y a conocer sobre este tema. Por lo anterior, me hicieron llegar un reporte muy profesional de parte de la Fundación México-Estados Unidos, conocido como el FUMEC, y tenemos aquí de invitado a un buen amigo representante que hoy día representa a la FUMEC, el ingeniero Carlos Meneses Rosales, del cual agradezco su tiempo y su espacio para que nos platique y podamos tener una rica conversación acerca de este tema. Bienvenido, Carlos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Empecemos un poquito, platícanos del FUMEC. ¿Qué es el FUMEC? Sí, claro. Mira, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que es lo que representa las siglas de FUMEC, es un organismo binacional. Se creó a partir del Tratado de Libre Comercio, ya va para 30 años, donde la idea era que pues, los tres socios del tratado, especialmente Estados Unidos y Canadá, pues, tuvieran niveles tecnológicos similares para que este intercambio comercial, cultural, de gente, etcétera, fuera muy eficiente. Y en ese hemos ido trabajando en temas de industria, en temas de salud, etcétera, de educación también. En el caso en especial, en lo que yo me dedico es el impulso a la industria automotriz nacional para que sea compatible con la gran demanda que tenemos en la misma zona de Norteamérica, ¿no? Súper. Entonces, esa es la función que tú tienes dentro y por eso me imagino se planteó este reporte en el cual vamos, o este estudio más bien, que ya vamos a entrar ahorita en materia. Pues empecemos por cuál fue el objetivo que tuviste. Ya, bueno, en parte ya nos lo explicaste, es cómo hacer que la industria mexicana abra los ojos, porque muchos ya lo empezaron a hacer, pero otros todavía están pensando en los años que vienen de la industria tal cual como la conocemos, ¿no? Una industria que produce autos de combustión interna. Así es. Y hoy día lo que hoy nos vas a presentar es esos datos duros, esos datos concretos a nivel global de lo que está pasando en este tema de los autos eléctricos, que parecería que a partir de Tesla se ha vuelto, pues yo ya diría que no es una moda, o sea, ya es algo que llegó para quedarse y Tesla fue el que le tocó como tumbar esa puerta donde nadie más quería ver, ni nadie, ni ninguna otra marca se animaba, ¿no? Creo que Así ahorita es. todas las marcas están volteando para allá, entonces me gustaría escuchar desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido ese panorama que tú percibes? Si quieres Eh, entrar con la presentación. de hecho, sí, te voy a compartir mi presentación, porque la idea es, ¿cómo se llama? Es revisar este tema en algunos detalles. Un segundito. No sé si se ve en pantalla completa o no, espero que sí. ¿Sí? Pero digo, básicamente el tema es este. Nosotros, a lo largo de estos años del TEMEC, gracias en parte al TEMEC, hemos adquirido una posición envidiable en la cadena automotriz. Somos el cuarto exportador mundial de autos ligeros, el primer exportador de autopartes a Estados Unidos. El 80 y tantos % de nuestra producción se va al extranjero. Y somos uno de los, bueno, el automotriz es un sector, si no es el de mayor impacto, es de los de mayor impacto industrial en términos de ingresos, de empleos en México. Todo eso se ha dominado en base a los motores de combustión interna. Ahorita viene un cambio muy fuerte hacia los autos eléctricos, a la manufactura de autos eléctricos, que implica cambios radicales de los que les voy a platicar un poquito, pero finalmente lo que implica es que esto pues genera oportunidades de entrar en esta cadena, pero genera muchos retos de que podríamos perder esta posición que tenemos si no nos adaptamos rápidamente, ¿no?
tenemos una ventaja, ya tenemos a clientes, ya tenemos los sistemas de calidad, ya sabemos la logística, pero hay muchísimos cambios en cuanto a tipos de partes, materiales, procesos que implican riesgos, ¿no? Y también oportunidades. Y por eso quisimos hacer este estudio, para ver los impactos posibles y cómo podemos evolucionar como industria hacia hacia este nuevo horizonte de trabajo en los autos eléctricos y después los autónomos inclusive, ¿no? Claro, que van casi de la mano, ¿no? Así es, Otra casi de la vez, mano. Tesla fue como que empezó con el auto eléctrico y luego le complementó la parte de que estaban investigando el tema de ser coches autónomos. Y después Google y muchos de ellos a la par también han tratado de desarrollar toda esa tecnología y esa ingeniería detrás. Por lo que veo en los números, pues obviamente México, como tú dices, juega un papel primordial. A mí, yo de las oportunidades y al mismo tiempo los retos que veo, es que de manera simultánea sería un gran paso también para la economía circular si desde el inicio en esta reinstrumentación de la industria mexicana, porque aquí también de lo que nos vas a platicar es cómo los materiales también se vuelven un insumo clave, ¿no? Así es, cambian los materiales, cambian los procesos, la electrónica, que es un tema, pues, de tema fuerte de economía circular, toma una preponderancia todavía mayor en los autos, sí, y bueno, esto coincidió, lo de los autos eléctricos, pues viene de estas tendencias mundiales de ser menos contaminantes, de aprovechar los mejores recursos, los recursos naturales, etcétera. Efectivamente, como que todo es el momento de hacer un cambio simultáneo en estos temas, ¿no? Bueno, ese es el panorama de los datos generales. ¿Cuáles son las tendencias que tú ves? Mira, de hecho, bueno, a ver, traemos una serie de tendencias en automotriz, que era lo del TEMEC, que nunca hemos podido acabar de ser, de completar nuestra cadena de proveeduría, pero fuera de eso, pues aparte viene, pues cambiamos de libre comercio a TEMEC, donde hay un tema de porcentaje de contenido regional que nos abre las puertas también para trabajar muy bien con la región Norteamérica. Y en términos de automotriz en general, pues viene la electrificación, como te mencionabas, ¿no? Los autos eléctricos que ya, pues ya están aquí, plantas de Estados Unidos ya se están reconvirtiendo a fabricar autos eléctricos. En México ya también hay, por lo menos una planta que ya está sacando desde hace más de medio año autos eléctricos, que es Ford. Y después de eso viene los autos autónomos. De hecho, los eléctricos, algunos de ellos ya están diseñados para volverse autónomos cuando sea el momento. Y algunos van a tener una parte donde el volante se puede abatir y ocultar porque ya no se va a necesitar. Y después viene el tema del modelo de movilidad que se ha movido desde, pues, este tema de los sistemas como el Uber, como el Cabify, todos estos, donde pues la gente ya no está comprando un coche, está dependiendo de un servicio de movilidad, que también cambia el tema de cómo vamos a usar el auto, ¿no? Sí, por ahí mencionabas, por ejemplo, hay plantas que se están transformando bien en Alemania, que Volkswagen ya, una planta que totalmente producía coches de combustión, hoy día ya se volvió totalmente para coches eléctricos, les requiere nuevas inversiones, lo mismo está haciendo otras empresas como Renault, también en Francia, en Inglaterra, en mismo Estados Unidos, como tú bien dices. Entonces, creo que en México tenemos plantas casi de todas las marcas, me atrevería a decir, de gama media, a lo mejor de gama alta no tanto, pero de fabricación. Y creo que, pues como dicen, hay que poner la barba a remojar, ¿no? Porque lo que se quiere, como veo en las estrategias globales que platicas, hablando ya en específico de la electrificación, los números hablan cosas que a lo mejor no imaginábamos, o sea, la cantidad de cargadores que se van a necesitar, así como si fueran gasolineras en el modelo de combustión. Otra vez, probablemente los que nos escuchan y nos ven piensan y sienten que en México parecería que el lado contrario, pero no lo vean así. Yo creo que la tendencia global al final nos va a terminar alcanzando por todo este tema, como decías, de la integración de partes y el tema de la huella
porque al integrar de manera regional también estás reduciendo las emisiones para tratar de que las partes se fabriquen casi de manera local, y también la recuperación de materias primas, que son algunas materias primas que más adelante las veremos, también se tienen que recuperar a partir del reciclaje y volver a obtener esos materiales y reincorporarlos en cadenas productivas. Entonces yo sí creo que viene, como bien comentas, una parte importante de ponernos a pensar, y nosotros como industria empezar a hacer la instrumentación y ese plan, pues un plan de no menos de 5 años de cómo podemos irnos adaptando a lo que van a necesitar, ¿no? Por ahí veíamos que Estados Unidos iba a sacar un paquete muy interesante donde entraba el conflicto con el TEMEC. No sé si nos platiques un poquito de eso, donde querían ellos dar un incentivo por producción en Estados Unidos. Sí, y eso México nos perjudica, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que ahí creo que es muy importante recordar que todo este tema de autos eléctricos en mucho viene de los temas medioambientales, del reducir el consumo de combustibles fósiles y cosas así. Eso por un lado. Y o sea, que el tema de la economía circular, la ecología, todo esto es central a todo este tema. Pero también hay un tema económico, un tema en que ya el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, ya estaba detenido, o sea, ya no crecían los mercados de China y lugares así. Y ahorita con el hecho de que estamos cambiando autos eléctricos, pues cambiamos este tema medioambiental de reducir las emisiones, pero también esto le está dando a vida a las plantas antiguas, tradicionales de Ford, de General Motors, de lo que era Chrysler en Michigan, que están reconvirtiéndose y tomando nueva vida y creando nuevos empleos, ¿no? Entonces hay hasta cierto punto también hay un tema económico de dónde van a quedar estas plantas, y las armadoras de México, pocas han anunciado que van a fabricar autos eléctricos, muchas siguen en el tema de autos de combustión interna. Entonces también el tema es qué va a pasar con estas plantas, ¿no? Hasta ahorita General Motors y Ford anuncian planes en México de fabricar autos eléctricos, pero Nissan, Volkswagen, ya anunciaron que va a ser en Estados Unidos, inclusive Toyota. Entonces ahí hay un tema importante desde el punto de vista de economía, de empleos, etcétera, ¿no? Sí, que en el corto plazo a lo mejor no nos va a afectar, pero en el mediano y largo plazo vamos a quedar fuera si no, no surge esa industria mexicana, ¿no? Para suministrar todas estas autopartes o componentes. Sí, fíjate que la buena noticia es que estamos junto a uno de los mercados más demandantes de autos eléctricos, ¿no? Entonces, igual que Europa y China. La mala es que pues, ellos quieren regresar parte de la manufactura de Estados Unidos, y viene el tema que mencionas, ¿no? Que la administración Biden ya trató de meter esta iniciativa de fabricación donde se da un impulso, creo que de arriba de $10,000, un estímulo a la gente que compre autos, pero cuya batería y haya sido fabricada en Estados Unidos, o el motor eléctrico. Y pues eso implica que la decisión de establecer en México una empresa que haga esto, pues ya tiene un punto pues, a favor de Estados Unidos más que de México, ¿no? Claro. Por aquí lo que veo es que los coches eléctricos van a alcanzar su punto de inflexión en 2024. ¿Esto qué quiere decir? Sí, mira, ahorita, hablando de estos incentivos famosos, la gente compra los autos eléctricos pues porque tiene una conciencia de ecología, porque están de moda, porque reciben un subsidio. Entonces, digamos que ahorita un coche de combustión interna tiene más ventajas en cuanto a costo, en cuanto a que tiene las gasolineras, toda infraestructura de siempre, ¿no? Pero a partir del 2024, económicamente ya van a estar equiparables en precio los autos eléctricos, y después van a empezar a ser más ventajosos que los autos de combustión interna. Entonces, digamos que ya pueden ir retirando los subsidios y en forma natural la gente se va a ir cambiando a los autos eléctricos, pero como tú dices, siempre y cuando haya las que le llaman las electrolineras, haya talleres de mantenimiento, haya toda esta logística de que les indica dónde está la siguiente gasolinera, etcétera, ¿no? Pero a partir del 24 vamos a ver cómo se van a ir empezando a disminuir los coches de combustión, aumentando los eléctricos, y como para el final de los veintitantos se va a cruzar de plano la demanda, ¿no? Claro, y también como comentas, o
sea, a lo mejor en México vamos a tardar un poquito más en ese cambio como consumidor local, Sí. Pero no podemos dejar el punto de vista de que nos volvamos fabricantes, ¿no? de este tipo de vehículos que sean exportados, porque a lo mejor en México nos va a faltar todavía más infraestructura de cargadores en más lugares y tener más cantidad de cargadores para que la gente se anime a comprar su auto eléctrico. No nada más es el tema de la tenencia que no se paga, sino también el tema de que si compras un coche que en teoría trae funciones de autonomía, o de ser un coche autónomo, pero si no hay un buen internet o una buena infraestructura, pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, todavía esas partes son los retos que tendremos que resolver como usuarios, pero ahorita lo que interesa es cómo las empresas se empiezan a preparar, ¿no? Y sobre todo resaltar que a lo mejor el hecho de estar en México y hacer ese, le llaman el reshoring o el nearshoring, ¿no? Donde en lugar de estar produciendo en China o en otra parte, pues México pueda levantar la mano para adoptar esas tecnologías y llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que también ese incentivo sea, no importa que sea de México, ¿no? Si sea de México el motor o de México la batería, mientras el coche se venda en Estados Unidos y se pueda reciclar de manera también local, que es lo que se buscaría, que esas baterías y esos componentes claves de los coches eléctricos se queden en, pues si decimos así, si bien nos va en México o en Norteamérica, pero para tener procesos de reciclaje profesionales y recuperación y reintegración de esas materias primas. Entonces, ok, eso veo como el punto de inflexión. Algo que me llama mucho la atención y lo estoy viendo aquí es que también una de esas ventajas que tienen el auto eléctrico es que está compuesto por menos números de partes, o sea, menos componentes, de un coche combustión a un coche eléctrico. ¿Qué nos puedes platicar ahí? Mira, te pongo una ilustración que, pues, para los que conocemos cualquier coche, en la izquierda hay un coche de combustión interna, tiene más de 100 partes móviles, turbocargadores, motores, bombas, frenos, transmisión, caja de cambios, el escape, el convertidor catalítico, etcétera. Prácticamente todo lo que te acabo de mencionar va a desaparecer en el coche eléctrico. Nada más que como partes clave queda la batería, el control electrónico del motor, que se llama inversor, y el motor en sí. De hecho, aquí a la derecha vas a ver una plataforma de Magna, una plataforma para un auto eléctrico. Pues si comparas cómo se vería una plataforma de tren motriz, pues nada que ver, ¿no? O sea, se quedó vacío la parte del tren motriz, ya no hay motor, no hay mofles, no hay nada. Claro, también lo que sí sigue existiendo es toda la estructura del coche de protección, los interiores, la carrocería. Pero si te fijas arriba en términos de mecánicos, pues desaparece casi todo. Y ese es un punto que me lleva a mí a introducir el tema el principal por el que nos pusimos a hacer esto. Déjame, de hecho aquí hay una opinión de la gerente y directora de General Motors que comenta que hay más cambios en los siguientes 5 a 10 años que en los últimos 50, ¿no? O sea, es impresionante. Y lo que te iba yo a comentar realmente es, voy a pasarme tantito hacia acá, el tema es que la gente en México que ha creado esta fortaleza de la industria, pues debe darse cuenta que la gente que hace bombas de agua, bombas de aceite, motores para coche de combustión interna, todos los cilindros, bielas, flechas, sistemas de enfriamiento, calefacción, Y tanques de radiador. gasolina, mangueras, todo eso va a desaparecer. Entonces, realmente la preocupación principal ahorita y la que impulsó a FUME, que es qué va a pasar con estas industrias, cómo van a evolucionar a seguir vendiendo automotriz o cómo van a buscar un nicho en otro lado, ¿no? Claro, toda esa derrama que generan hoy día, todos esos empleos que generan, todo ese consumo de materias primas que ellos transforman para hacer esas partes, ¿no? De, como tú dices, más de 100 números de parte de componentes en el de combustión, ahora en el eléctrico pues se reducen a no más de 10 y eso, híjole, es Sí, se como bien simplifica. planteas, reto y oportunidad de manera simultánea. Así es, digo, no es algo que nos haga entrar en pánico. ¿Por qué? Porque número uno, seguimos teniendo el mercado más grande del mundo a un lado. Número dos, estas empresas ya tienen experiencia en trabajar al nivel de exigencia del mercado automotriz.
saben las certificaciones, saben la logística, tienen procesos que pueden servir para producir partes que no son iguales. De hecho, por ejemplo, una fábrica muy conocida de los monoblocks de aluminio de Audi, que está en Nuevo León, y está produciendo las carcasas de las baterías y de los motores. Entonces, sí hay alternativas, sí tenemos de todos modos una ventaja sobre los competidores, pero tenemos que movernos para aprovecharla y evolucionar, si no, sí vamos a quedar fuera, ¿no? Sí, creo que eso vendría siendo como una solución de transición. Hoy día produzco para combustión, para coches de combustión, sí. Pero ya estoy instrumentando líneas para empezarle a fabricar a ciertas marcas componentes para sus coches eléctricos, ¿no? Y poco a poco ir sustituyendo, porque no habría de otra manera. Así ¿no? es, así No es. se puede cerrar y reinstrumentar toda una planta que ya ha estado, no sé, muchos años produciendo ciertas piezas, aunque va cambiando el modelo, pero al final el know-how era casi muy similar, ¿no? De la gente que produce mofles o la gente que produce los radiadores. Hoy día van a tener que buscar en qué pueden participar, ¿no? En qué compiten para que puedan atraer contratos y aprovechar la infraestructura, la maquinaria. Y ahí entra un tema también muy interesante para los que estamos acá en temas de reciclaje y de economía circular, es que pues toda esa maquinaria alguna se podrá reacondicionar o readaptar a las nuevas necesidades de producción o a las nuevas demandas de componentes, y habrá otras máquinas que pues se tengan que ir a reciclar, ¿no? Que se tengan que reusar, que no lleguen a chatarreros o a tiraderos, cuando de ahí pueden salir muchas cosas todavía útiles y con eso ayudar a temas ambientales. Como bien dices, la industria de la combustión todavía nos va a acompañar, al menos yo creo que a lo mejor en Europa ya están siendo más estrictos, en Asia ahorita empieza, bueno, ya está desde hace varios años ese boom. Ayer veía una noticia de una empresa, no recuerdo el nombre de la empresa china, que ya sacaba las primeras entregas de coches, pero con batería en estado sólido, ¿no? Lo que acá lo que en América se piensa que todavía faltan unos años, y en Europa, pues China ya está sacando sus coches con, bueno, esta marca en específico, y creo que las demás marcas chinas no tardarán en también sacar esta tecnología de estado sólido, que se creía como todavía lejana y difícil de manera industrial. Pues ayer se da ese mensaje. Entonces, como tú bien dices, esto está cambiando muy rápido, muy, Sí. muy rápido. Sí, los cambios son rapidísimos. De hecho, las armadoras tradicionales que conocíamos, como Volkswagen, General Motors, le apostaban al híbrido. Y mientras, como dices, Tesla lo rebalsó por la izquierda con un eléctrico completo, los empezó a rebasar Japón, China, Asia con las baterías, con el dominio de las baterías. Y lo que está haciendo estas empresas grandísimas como Ford, General Motors es hacer adquisiciones y asociaciones con esta gente que tiene estas tecnologías claves de motores y de baterías para hacerse de esta tecnología rápidamente, porque si no, si la desarrollan estarían totalmente fuera de la carrera de los autos eléctricos. Sí, de hecho, ellos se han agrupado entre ellos, tratando de hacer alianza también con los nuevos actores. O sea, vienen de todas las marcas que conocemos, que el otro día estábamos haciendo un estudio de temas de las marcas que hoy día ya te venden un auto eléctrico, al menos en México, y casi todas las marcas que ya están este año ya tienen su plan de lanzamiento de al menos una unidad eléctrica o híbrida, pero ya saben que van atrás, ¿no? O sea, en ese tema. Pero marcas como los nuevos actores que mencionas, como Rivian, como Lucy, como Nicola, como Lordstown, Cano, Arrival, o sea, esas ni en el radar estaban. Y de repente ya aparecieron y ahora resulta que son como, bueno, no han llegado al nivel de Tesla, pero pintan que van para allá. Y ni siquiera estamos hablando de todas las marcas de origen chino. Sí, así es. De hecho, creo que Lucent es la que ya rebasó en valor de mercado o se igualó con Ford. Como dices, de no conocerse hace unos cuantos años con una empresa que tiene más de un siglo, Wow. es la locura, ¿no? Sí. Y como decías, ahora los que antes eran los fabricantes tradicionales de coches, pues que dominaba la mecánica y todo, de pronto llegan todo un conjunto de nuevos empresarios que vienen de California, por ejemplo,
que son de electrónica, de computación, y dominan el mercado totalmente, ¿no? Creo que tú inclusive es el que me decías, es que ya los coches nuevos van a ser unos robots o una computadora de alto desempeño con ruedas, ¿no? Entonces, Sí, sí, cambia tal cual. totalmente, sí. Así lo mencionó en algún momento un CEO de General Motors hace varios años atrás, donde se proyectaba que pues eran computadoras sobre ruedas, porque hoy día podemos ver, no sé, el coche Tesla me tocó ver en algún momento cuando inició este boom del Tesla en California, estar en uno de esos lugares donde lo promocionaban y veía cómo descargaban la actualización del software Ah, sí. vía internet, o sea, vía wifi, o sea, no tienes que ir al taller, no tienes que, no, tú la descargas y te puede detectar errores y él mismo, o sea, el mismo software te va a solucionar, como una computadora, como hoy día lo Sí. hacemos cuando nos llegan actualizaciones en el software, que lo bajas y te corrige ciertos errores o te mejora el rendimiento de otras cosas, impresionante, o sea, eso deja más, a mí me sorprendía obviamente también el tema del servicio, que pues son menos parts a que darle servicio, entonces es otro tipo de servicio, no al que hoy día todos batallamos de que no sabemos si te cambiaron realmente el filtro de aire o el filtro de aceite o si te cambiaron, porque ese es el gran negocio a veces de los servicios, no quiero decir que todas las marcas lo hagan así, pero la mayoría se acostumbró a ese confort, a ese gran Sí. negocio que significa el servicio, y ahora con modelos como el que Toyota también acaba de anunciar, donde dice Toyota, oye, ¿sabes qué? Yo estoy pensando más que los dueños, por lo menos de 3 usos de un coche, vamos a hacer nosotros mismos. O sea, te lo rento, te lo usas y a ciertos kilómetros, a ciertos años, lo agarro otra vez nuevamente yo como Toyota, lo vuelvo a dejar para venta y lo vuelvo a vender en una flotilla y una tercera vez. O sea, a esa carcasa, a ese chasis, le voy a cambiar, se puede decir, parte de ese hardware electrónico y vuelve a ser coche, o sea, le cambio llantitas y va para allá. O sea, entonces es realmente, creo que pocas personas, y por eso me llamó mucho la atención el reporte y por eso me animé pues a contactarlos, a invitarlos, a que nos desmenuzaran toda esta información tan valiosa, porque creo que todos los que nos ven y nos escuchan, sí vemos los cambios, pero creo que no vemos que vayan a ser tan rápido, pero realmente sí están ocurriendo de manera muy rápida. No sé, aquí veía otros datos muy interesantes, estas gigafactorías que se están haciendo, no sé, por ejemplo, Tesla, que ya inauguró, bueno, California, la transformación de Nevada, ¿no? Que era una planta en su momento de Toyota, y después la convirtió para la Gigafactory de Tesla, y después Sí. tiene esta inversión en Berlín, y luego la de China, y ahora en Texas también está el tema de que a lo mejor va a haber otra Gigafactory de Tesla. Eso pues está mandando una señal muy fuerte, ¿no? De cómo el inversionista, el valor que ganó Tesla en los últimos 4 o 5 meses fue impresionante, y yo creo que ahí fue cuando todas las marcas se tuvieron que apresurar a hacer sus anuncios de Sí. conversión de plantas, de lanzamiento de modelos, de ser agresivos también ellos. Muchos de ellos dijeron, no, 2024, otros 2026, otros 2030, o sea, todas las marcas tuvieron que salir a hablar a raíz de cómo incrementó el valor Tesla. Sí, y mira que con la pandemia y con esto de los semiconductores ha bajado un poquito el ritmo, pero sí, el cambio está ocurriendo mucho más rápido de lo que se pensaba, eso es un hecho. Y curiosamente se da por dos sentidos. Uno es lo que dices, las megafactorías como las de Tesla en Texas, ¿no? Pero curiosamente hay otras como Rival y gente así que están generando fábricas pequeñitas, fábricas que serían como del tamaño de un supermercado mexicano, como de estas cadenas de membresía, Ajá. y generan una fábrica en donde se requiera, digamos, si hay mercado en México, pues la generan en Saltillo, que de hecho ya va a haber una, de Igo, o la generan cerca del DF, y son plantas pequeñitas, y si alguien necesita la mejor en Sudamérica, a lo mejor la ponen en Colombia, Brasil, y ya no es que mandes los coches por todos lados, sino que tienes una planta chiquita totalmente robotizada, pero el hecho es que nada se parece a lo que conocíamos antes, ¿no? No, Es un y cambio muy fuerte. ambientalmente, como tú dices,
van a ser coches eléctricos, pero a partir también su huella de producción, de Sí, transformación, de movimiento, o sea, va a bajar mucho. O sí, sea, y los precios también, por ahí veía que un coche Tesla era $7,000 o 7,000 euros, no recuerdo, más barato de producir que un BMW, por ejemplo. Entonces, pues son esas ventajas de que el que entra primero, pega primero y pues va a tener esas ventajas que muchos de ellos ahora se están dando la tarea de cómo alcanzarlo, ¿no? Cómo competirle. En el coche en China, uno de los coches más vendidos fue el Tesla. O sea, ni sí, siquiera estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un mercado inmenso y por eso Elon Musk fue muy visionario en hacer las paces con China y hacer un Tesla en China, ¿no? Entonces creo que ahí él, aunque digan que es una persona que tiene un ego bastante alto, yo creo que fue bastante inteligente el dejar ese ego a un lado y hacer alianzas, ¿no? En esos mercados asiáticos, que son los que más crecen en tema ahorita de autos eléctricos y de electrificación y de tecnologías de batería. Muchas cosas están marcando el paso, en este caso China. sí. Sí, básicamente creo que dejaron atrás desde formas de hacer las cosas, métodos de fabricación, materiales, o sea, pensaron en un cambio radical y les funcionó, ¿no? Realmente ha cambiado mucho, ¿no? Los tradicionales, los armadores tradicionales, le está costando mucho trabajo seguirle el paso a los nuevos, ¿no? Entonces, ahorita en México, para enfocarnos un poquito en México, Ford es la que ya está produciendo en Cuautitlán, si no mal recuerdo. Sí, sí, el Está Maki, el Mustang así Mach, es. ok. ¿Y quién más está ahorita en proceso de hacer eso? En Ramos Arizpe, me dices aquí General Motors, Sí, mira, vamos a regresar un poquito a Ford. Ford ya produce el Mustang ok. y anunciaron que en esa misma planta tienen pensado algún otro modelo, todavía no han dicho cuál. Y después de ellos, General Motors anunció que pensaban producir baterías primero en Ramos Arizpe y después un automóvil. Eso fue antes de que anduviera por ahí rodando este tema del bono del gobierno de Biden, dándole pues, un incentivo a que las baterías se fabriquen en Estados Unidos. No ha habido un anuncio formal de General Motors porque todavía no pasa el famoso, la iniciativa del gobierno de la administración Biden. Pero eso sería un punto en que tal vez General Motors dijera, oye, pues a lo mejor hago las baterías acá y sí hago el coche allá, pero no sé si llevarme las baterías a Estados Unidos o no. Entonces, ese es un tema que anda ahí rodando a partir de esta iniciativa de incentivo del gobierno Biden. Ok, y hablando, por ejemplo, de los materiales, todo este Uh -huh. tema que mencionas en tu presentación, este litio, este cobalto, este neodimio, Sí, de algún fíjate lado que tiene que salir, ¿no? sí, de hecho cambian los materiales. Obviamente todos estos materiales se vuelven más ligeros porque pues, entre más peso, menos autonomía del auto. Entonces, los materiales que van a dominar son más cobre por el hecho del motor eléctrico y los arneses, el litio que llevan las baterías, el neomidio que tienen los motores, ya los nuevos motores eléctricos del coche. Y todo esto es una tendencia de cambiar, por ejemplo, materiales pesados como el acero por aluminio o el aluminio por plástico. Entonces, sí hay un cambio en las tendencias de los materiales y el detalle importante en esto es que materiales como el neomidio, el cobalto y el litio son materiales escasos. ¿A qué nos lleva esto? Número uno, ¿quién los tiene ahorita? Pues los tiene China, mucho más que Estados Unidos. México tiene litio, precisamente ya ves que está un anuncio, creo que apenas ayer o hoy, que no va a haber concesiones, que se va a formar una empresa para que se explote el litio a través del gobierno. Estados Unidos está buscando desesperadamente estos fuentes de litio que ya China se adelantó a conseguir concesiones en Sudamérica, por ejemplo. Entonces, todos estos materiales es importantísimo y esto nos lleva también a que siendo materiales escasos, si estuviéramos tomando materiales nuevos de litio, cobalto, neomidio, tal vez antes de que se acabe la década se acabarían los materiales. Entonces, se vuelve importantísimo quién los tiene, pero también cómo se reciclan los que vamos a estar usando para volverlos a meter a la cadena, ¿no?
Sí, ahí es la parte importante donde, bueno, nosotros como Recicla Electrónicos México, nos ha tocado también aprender, o sea, así como la industria tal cual de la producción de autos de combustión está aprendiendo y está modificándose, pues nosotros también vamos a tener que aprender a cómo recuperar esos componentes, cómo darles un fin de vida adecuado, ya sea de reuso o de reciclado, porque las materias primas, como bien dice, se vuelven cruciales. Los precios están yendo por los aires porque China, pues sus minas obviamente están actualmente operativas, productivas. Estados Unidos dejó mucho tiempo sin hacer esa producción de manera local o de tener esas inversiones. Entonces los chinos tanto lo producen ellos en su país como hicieron inversiones muy interesantes hace años atrás Sí, en estos materiales para asegurar manejar el precio, ¿no? Porque hoy sí, día quieres esto, bueno, cuesta tanto, ¿no? Entonces las marcas sobre eso van y por eso hoy día todas las marcas que ya están entrando o ya entraron a este mercado de autos eléctricos están viendo de dónde sale ese neodimio y el departamento, a tal grado es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha sacado fondos de emergencia para apoyar empresas y startups en Estados Unidos que tengan esos procesos de recuperación. A mí me ha tocado convivir ya con 2, 3 plantas, básicamente en Texas, para la recuperación del neodimio, porque el neodimio es una tierra rara y se sí. vuelve clave. Y lo mismo ahorita estamos en pláticas con algunas empresas en Canadá y también en Estados Unidos para la recuperación del cobalto y del litio, en el caso de las baterías. Entonces, sí empieza, pues, no diría yo una guerra, más bien es una competencia, tal cual, Sí. de mover contactos, a ver quién responde más rápido y quién puede tener esas cadenas, si no tanto, porque las minas van a tardar 3, 4, 5 años en habilitarse y poder tener la producción necesaria. Entonces hoy día lo que están volteando a ver es, vamos a recuperar el coche. Y es ahí donde decía, cómo el coche eléctrico puede ser esa puerta de transición entre un coche de combustión fabricado, diseñado, fabricado y desechado bajo una economía lineal, a un auto eléctrico que ya va a ser diseñado, fabricado y pensado de que nada de que final de vida, o sea, no lo vamos a destruir, o lo reacondicionamos ese auto o le recuperamos las piezas y lo hacemos tan sencillo porque desde que lo fabrican o desde que lo diseñan, ya están pensando en cómo van a recuperar las piezas cuando el carro pues obviamente llegue a su fin de vida, ¿no? Hablan también de este tema de ver modelos que están probándose también en China, ¿qué tal si la batería la hacemos intercambiable? Ya hay modelos de scooters o de motos donde tú llegas a un centro y en lugar de cargar y conectar tu scooter o tu moto, pues nada más le quitas el módulo de la batería, lo pones en un stand de recarga y tú agarras otro módulo que ya está cargado y te sigues, ¿no? Entonces, pensando en que los tiempos tienen que ser muy, muy bajos, como si cuando uno va y carga gasolina, o sea, el usuario no quiere perder su tiempo y más si viene este cambio también de que cada vez menos usuarios quieren comprar coche, sino quieren usar estas plataformas o lo ven realmente como un servicio. Entonces, está muy, muy interesante, Carlos, lo que nos estás presentando. ¿Cuáles, cuáles crees que sean los siguientes pasos a dar o de lo que han platicado de todas estas marcas e infraestructura que existe en México? ¿Qué es lo que tú ves? Porque yo sé que ya hay mercados, ya hay empresas mexicanas, ¿no? Que a lo mejor están haciendo, por ahí estoy viendo a Questum, ¿no? O Next Ego, como la que tú mencionabas, que es con Questum, que es de Grupo Kimco. Eh, Viene este coche también, que son coches más de nicho, que veo el Zacua en Puebla, ¿no? El LMTH también en Puebla. Así es. ¿Cuál es tu opinión? O sea, tenemos que tratar de tener alguna marca local, como alguna vez tuvimos pues se puede decir, como Dina, ¿no? En su momento, que era una marca mexicana, no sé si esté yo en lo correcto, si no, corrígeme. ¿Debemos aspirar a algo así?
también entrarle a la competencia ahorita que se va a reestructurar todo este mercado de marcas? Pues mira, yo creo que podemos entrar en ese tema. Como tú dices, ya hay autos mexicanos, son ahorita de nicho, o en estas colaboraciones con empresas de Estados Unidos para fabricarlos en México, que es algo que ya hacíamos. Pero estos, curiosamente, esos autos de nicho, ahorita su mercado, aunque se fabrican en México, es como California, por ejemplo, donde pagan por un coche más caro, donde tienen la infraestructura de cómo usarlo. Pero esto nos permite abrir espacios de donde crear coches mexicanos. Lo veo un poquito lejano, va a ser una competencia complicada, pero algo que ya estamos dominando, por ejemplo, hasta cierto punto es los utilitarios eléctricos. Ya tenemos a alguien que es el líder en fabricación, aunque la plataforma motriz es china, todo el resto del auto es fabricado en México, en Hidalgo. Es una colaboración de Giant y también algunos de estos los diseñó Bimbo, el grupo Bimbo. Pues ahí podríamos tener una oportunidad de empezar a introducir marcas ya más mexicanas, ¿no? En el tema de transporte urbano como en autobuses, ahí la verdad es que los chinos ya se llevaron a todo el mundo por delante. Las empresas líderes de camiones de pasajeros como los que estamos viendo en las líneas de trolebuses en México, son chinos, tienen un liderazgo que ya la verdad es que está complicado poder alcanzar. Claro. Y pues bueno, aparte de eso, pues hay que rescatar, todos estos autos de Estados Unidos requieren autopartes nuevas, autopartes de refacción, y ahí es donde nosotros queremos establecer la primera acción, que es que todas estas empresas que vimos en el diagrama de acá atrás, donde estaban cosas que ya no se van a fabricar, pues cambien y evolucionen a fabricar autopartes para el mercado de autos eléctricos, ¿no? Antes de pensar en fabricar el coche completo, que evolucionen hacia las autopartes, ¿no? Y tú, bueno, aquí yo tengo algunos ejemplos que podemos después platicar en otra ocasión, pero son empresas internacionales que se han movido de vender partes de coches de combustión interna a autos eléctricos. Y en México, un caso muy bonito es el que te comentaba, ¿no? Que es Nemak, ¿no? Que hace estos monoblocks de Audi y ahora ya hace carcasas para autos eléctricos, para híbridos. Toda esta armazón que protege al pasajero que antes era de acero o de la parte de suspensión, ahora las está haciendo en aluminio y ya tiene un pie metido en el mercado nuevo, ¿no? Ya están pensando en cómo van a evolucionar y ir cambiando su mezcla, pero ya ese paso tan difícil de conseguir contratos con los armadores de autos eléctricos ya lo dieron y ya se están colocando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? No todas las empresas mexicanas son un NEMAC. Algunos le venden partes a un proveedor de un auto, por ejemplo. Son más chiquitos y ellos van a tener que buscar cómo cambiar, ¿no? ¿Quién les ayuda a cambiar? ¿Qué procesos de los que tienen sirven? ¿Cuáles tienen que cambiar? Si hacían fundición de acero, a lo mejor tienen que pensar en ese aluminio. Si hacían convertidores catalíticos, pues saben hacer laminado y hacer galvanizado de lámina. ¿Dónde puede servir eso en el auto eléctrico? O si no sirve, pues en qué mercado sí sirve, ¿no? Entonces, nosotros estamos centrando mucho nuestro trabajo ahorita en cómo ayudar a estas empresas medianas y pequeñas a ver dónde va a estar su futuro en este mercado de los eléctricos o en qué mercado va a estar su futuro, ¿no? Está interesante. Yo veo aquí ya en la etapa de cómo hacer un resumen, cómo nos darías un resumen de manera muy sencilla de los retos y oportunidades que ves. Pues mira, aquí al final, lo primero es, pues este tema de meterse con las autopartes en la fabricación de los nuevos autos, Sí, ya como sea en las armadoras en México o en las armadoras de Estados Unidos, ¿no? Está el tema de todo lo que es la infraestructura de soporte. Por ejemplo, lo que tú decías, en Estados Unidos ya hay un programa de establecer las electrolineras y estaciones de carga. México lo único que tiene son los corredores más importantes, ¿no? Digamos hacia del DF al norte de la República, por San Luis y Nuevo León, hacia el Bajío, pero gran parte de las carreteras no tienen esa infraestructura. Necesitamos evolucionar, si no, no vamos a tener muchos de estos autos en México. Pero también está el tema de
pues quien fabrica estas estaciones de carga, pues tiene un negocio que hacer en México o en Estados Unidos o donde quieras, ¿no? Y un tema, pues es, ¿qué pasa con las baterías? Ahí va a estar complicado. También está el detalle es que, pues, si en Estados Unidos van a fabricar puros autos eléctricos y México, Centroamérica y Sudamérica, por ejemplo, van a seguir usando autos de combustión interna por el momento, pues posiblemente sigamos fabricando autos de combustión interna por algunos años más. Eso nos da un poco de aire, ¿no? Sí, probablemente. Ajá. Había un tema que sale contigo porque todo esto viene del tema ecológico, es lo que decías, ¿no? A ver, las empresas ahora son responsables de su producto, no solo hasta donde lo venden, sino cómo se usa, cómo se recicla, cómo se desecha, cómo se recupera. Entonces, ahí hay un tema importantísimo porque a nivel legislación, pues ya se les va a exigir que sean responsables de cuál es el proceso final de disposición del auto o de reuso o de reutilización. Y, por ejemplo, México, si quiere participar, ya lo dijo, por ejemplo, General Motors, dijo, si México no introduce energías limpias, nosotros tenemos una promesa de huella de carbono. Y entonces, si México no usa energías limpias o los proveedores de México no usan energías limpias, vamos a vernos obligados a buscar quién sí lo haga, porque las empresas grandes ya tienen un compromiso de cero emisiones netas de contaminantes como para los años 2030, 2040, ¿no? Eso también implica un reto para México, ¿no? Sí, y yo veo también este tema de costos, porque gente que confió en temas de autos eléctricos en México y que a lo mejor invirtió en alguna flotilla o algo, pues se llevan la sorpresa de que una vez comprados, el tema de la batería pues llega a su fin de vida y no hay ese soporte por parte de las marcas. O sea, ¿de qué va a pasar, no? Porque luego quieren comprar la batería y resulta que casi le sale la mitad del valor del coche. Es como si compraran otro coche, entonces ya mejor dicen, no, ¿sabes qué? Voy a comprar coches de combustión. Porque no hay todavía esa cercanía, ¿no? Al menos de las marcas tradicionales. Yo creo que las marcas nuevas, las nuevas estas microfactories que vienen con otras filosofías de comerse cierto mercado. A lo mejor están empezando con mercados premium, pero poco a poco si las grandes marcas que conocemos de toda la vida no atienden de manera satisfactoria al usuario, pues van a ir perdiendo esos clientes. O sea, esa es una realidad. Aunque sean coches eléctricos, pues la gente le va a empezar a apostar por marcas que se ocupen más allá, como tú dices, de venderme el coche y ya es tu problema, ¿no? Es más bien es cómo hacemos que tu coche te rinda lo más que puedas y cómo hacemos que tu batería, en el momento que llegue a final de vida, no tengas que hacer una inversión tan fuerte para que puedas cambiar la batería. Entonces ahí la tecnología de baterías también está cambiando mucho, como lo hemos visto, y el qué hacer con estos componentes. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Están muy interesantes los retos y las oportunidades, pero yo vuelvo a insistir, creo que es la oportunidad más grande que el reto, esta oportunidad de que el coche eléctrico, debido a ese impacto positivo que puede tener para ayudar a mitigar las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global, el tema de emisiones, que ahorita es algo que nos preocupa a nivel global, va a hacer que la adoptación o adoptar más fácil a los coches eléctricos. Yo ahí no coincido con el CEO de Stellantis, que hace poco salió dando una declaración donde comentaba que se está forzando, que los gobiernos están forzando el tema de los autos eléctricos. Pues yo creo que no tenemos muchas opciones. O sea, el tema de cómo están cambiando el tema de la contaminación, el tema de las inundaciones, el tema de los incendios, este tema del 1.5 grados centígrados, que si llegamos a 2 grados de cambio a finales del 2100, pues vamos a estar en graves problemas. O sea, yo creo que ya vamos tarde, aunque el CEO de Stellantis pues se defiende, ¿no? Porque solamente cambiar una infraestructura tan grande de esas marcas pues no está tan sencillo, pero todas las marcas nuevas que ahorita mencionamos aquí, ellos no tienen ese problema. Ellos ya nacieron en esta filosofía, nacieron
en el tema de tecnología, en el tema del software. Cada vez quien tenga el mejor software va a tener el mejor auto, casi, ¿no? Y que vienen otras industrias acompañadas, ¿no? Como es la aviación, como es el tema de los barcos, o sea, viene un cambio radical. Y yo también aquí nada más agregaría el tema solar. O sea, tenemos que implementar y aprovechar en México esa bendición de que tenemos este sol casi todo el año en una gran oportunidad, ¿no? Para todos estos cambios que vienen en las dinámicas de nuestras vidas. Ese sería, yo creo que mi mensaje. No sé con qué quieras cerrar, Carlos. ¿Qué comentario de cierre nos quieres dar? Pues mira, yo lo que podría comentarte de lo que dices, y tienes toda la razón, es el cambio ya está aquí. El cambio va a seguir. Y el cambio es inclusive generacional, estaba yo viendo eso, ¿no? Las nuevas generaciones están más preocupadas, las nuevas generaciones exigen este cambio y lo aceptan también. Entonces, en la medida que el tiempo pase, este es un cambio irreversible y tenemos que adaptarlos y, como dices, sacar lo mejor que podamos. De hecho, el tema es ¿no? ¿Cómo aprovechamos estas oportunidades? ¿Cómo mantenemos nuestra posición y la mejoramos? Pues contribuyendo a este cambio, ¿no? Entonces, la idea es, pues, buscar ya las soluciones específicas, ¿no? Si yo soy una empresa, ¿cómo voy moviéndome a productos que requiere la cadena de automotriz? ¿Cómo voy cumpliendo esta responsabilidad ecológica de mi producto, de cómo reciclarlo o, o recuperarlo? Entonces, pues ahora sí que ya es trabajar específicamente con las empresas de cómo incorporarse el cambio, ya ni siquiera discutir si me regreso o no me regreso, ¿no? Aquí te tomo una última frase que mencionaste, cómo colaborar con las empresas. Y creo que esa parte va a ser vital. Nosotros tenemos un caso de éxito, se puede decir, con una marca o con varias marcas con las que estamos platicando. ¿Para qué hacer con esas baterías o esos módulos de batería de los autos eléctricos que ahorita ya están llegando a su final de vida? Y pues obviamente la apuesta es primero reusar. O sea, habemos dos corrientes muy fuertes. Hay gente que dice, no vale la pena reusar un módulo de batería que fue diseñado para aguantar calentamiento y desgaste en un tema automotriz. Y entonces requerimos mejor que esa batería, aunque tenga el 80% de su vida útil, mejor se triture y se recuperen los componentes. Y entonces ahí en mi cabeza, yo soy del otro lado, del lado donde defiendo y digo, no puedes haber producido algo y tener una huella tan alta en esa batería de todo lo que generaste de emisiones para destruirla cuando tiene el 80% de vida útil. A lo mejor no para un auto. Y entonces ahí tenemos un diálogo que en algún momento ambos bandos tenemos que tener la empatía y llegar a un acuerdo. Nosotros nos hemos ido más por el tema de defender, recuperar esos módulos, meterlos a proyectos de reuso que ahorita estamos validando. Ya llevamos 2 prototipos, un prototipo donde se utiliza un solo módulo, otro prototipo para casa donde estamos reusando 3 módulos de batería de 60 volts cada módulo. Y ahora queremos ir por uno más grande, ¿no? Para una nave industrial, para ver si logramos ese respaldo de energía o esa autonomía a partir del sol, porque todo esto se carga a través del sol. Entonces, creo que también ahí lo dejo como un reto, igual la oportunidad de que los mexicanos, los emprendedores, los centros de investigación, podamos cooperar más, podamos ser más empáticos entre nosotros, dejemos a un lado el tema de la competencia es sana siempre y cuando siempre siga habiendo colaboración. Cuando haces una competencia donde tú quieres ser el principal actor y no te importa lo demás, no llegamos a nada normalmente. Entonces, yo me gustaría cerrar también diciendo, invitarlos a que se acerquen con FUMEC, que se acerquen aquí con Carlos, nosotros estaremos compartiendo datos, la industria automotriz, los que prestan servicios a la industria automotriz. Este reporte sé que ustedes lo tienen de manera general, ¿no? Lo están compartiendo porque todos perseguimos ese cambio que buscamos. No sé, Carlos, ¿en dónde podemos contactarte? Sí, permíteme un segundo y te comento esa parte. Te voy a dejar aquí en la imagen mis datos.
y de todos modos, pues los vas a tener tú también, para poder trabajar en estos temas con todo gusto, ¿no? Pues yo te agradezco de todo corazón que nos hayas regalado tu tiempo en este tema tan importante. Es un tema inmenso. Sí, Yo veo que hay demasiadas oportunidades sí. y me apasiona, pero creo que lo que vimos ahorita es una probadita de lo mucho que va a suceder. Entonces, te agradezco, Carlos, y te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu atención y tu invitación, Álvaro, y gracias a todos los oyentes por su atención.